van a ese mismo estado. Y si es final ese también te va a funcionar para la parte sí del teorema, Rodrigo. Ya, ya, profe. Realmente, te va a funcionar. No, no va a ser la misma demostración porque no hay Q4, no hay... Pero como este reconoce A, B, asterisco, también va a estar dentro de ese lenguaje, las cadenas del... eh, es por eso que yo utilizo el, dentro de la evaluación de estos temas, utilizo un criterio de decir, bueno, la construcción te cuesta 30, pero la demostración te cuesta 70 multiplicada por la construcción. Profe, Decimos, sí, y entiendo, pero en ese caso, vamos a suponer, si, o sea, uno se puede llegar a complicar con el dibujo teniendo ese pensamiento de que, ah, no, tengo que reconocer en cualquier parte. En ese sí, caso, a la conclusión de que yo llegué o sea, esto está bien el dibujo, pero a la conclusión de que llegué, que quería sacarme la duda, es que en nuestro caso, este lenguaje B me dio muchos dolores de cabeza porque yo decía, ¿por qué el profesor no usó LDB acá? Es su conjunto de LA, y entonces ahí me acordé de que el lenguaje tiene que ser único para un FA, entonces lo que interpreté es que se usó un conjunto, pero no se usaron elementos de símbolos ni alfabeto, porque lo que se busca es encontrar esta composición, o sea, es más o menos confuso, es no, acá no se, por más que diga el lenguaje de B y acá no está LDB, yo interpreté de que si acá estaba LDB, estaríamos hablando del mismo lenguaje, pero lo que se busca es el, la capacidad o sea, de todo lo que reconoce LA, pero eso entra en, eso se contrapone porque lo que nosotros realmente estamos dibujando es LDB. Ahí entró no, mi... no, no hay tal cosa como LDB, eh, Rodrigo. Lo que se hace es el, al lenguaje, al lenguaje compuesto por pares de A seguidas de tripla de B se le llamó B. Ah, Al lenguaje mismo. No hay FI como para que haya LDB. No hay ninguna operación aplicada, no hay ninguna definición de LDB. Hay B nomás, que es un lenguaje ya. no, entiendo. Y uno al leer esto intenta, o sea, si no, si está haciendo por primera vez varios ejercicios, puede meter Ah, el error de poner LDB. Él es el ah, B. ok, ok, ok. Entiendo, entiendo. Entonces lo que podría ser más sano ahí sería diseñar un DFA que reconozca B igual a tanto, Ah, interpretado como un lenguaje compuesto por cadenas de doble. Ok, déjame, voy a corregir eso ahora mismo. una sugerencia no, profe, porque ahora ya entiendo por qué no puede ser LDB. Porque si vamos a suponer que en el examen te pongo LDB, ahí tengo el problema de que te tengo que definir inclusive qué abecedario usa B. O sea, me No, no, complico más. es que no, no, es que V no es un autómata, pues. Ah, ya, ya entiendo, profe. V, V ya es un lenguaje. Profe, Sí, yo al menos entendí así el problema, como está diciendo Rodrigo, que lo que tenemos que demostrar es que D sí es un lenguaje reconocido, o sea, que es el lenguaje reconocido A. O sea, no asumimos que D sea ya reconocido. O ok, sea, ok. tenemos a D como un lenguaje, un conjunto, y tenemos que demostrar que sí es igual a LDA, A que LDA. Eso es lo que está en las diapositivas, pero como siempre, lo ideal sería, a ver, lo ideal sería que no de, que por más que uno lea, haya menos posibilidad de, a ver, menos posibilidad de eh, interpretación diferente. Que reconozca, bueno, ya que reconozca B, decir que
compuesto por pares de As seguidas de triplas de B. Ok. Ya. Y una de las últimas consultas. Sí. Si en un ejercicio se diseña un FA que hace más, o sea, que hace este tipo de cosas que reconoce, por ejemplo, en el medio, en el final, pero yo en la demostración te pongo nada más acotado a lo que realmente tiene que hacer, igual es correcto, profe, o No, súper malo está, porque ahí, que es la misma cosa, fíjate que vos podías haber puesto ese FA que yo te puse, te pedí que con un solo estado, y la demostración iba a claro. salir perfecto, iba a salir. La demostración sí iba a salir perfecta. Que es lo que una vez, o sea, nunca me pasó, sí, pero ya vi que pasó en otras asignaturas. Entonces yo digamos, cuando una reunión de profesores planteaban y dijeron, bueno, miren que cuídense de este tipo de cosas, ¿verdad? De cuidar, de definir bien los problemas. O sea, concretamente, había un tema de programación donde decía, la programación vale, el resolver el problema vale 60% y la documentación vale 40%. ¿Por qué? Porque se estaba tratando de dar énfasis a la documentación, se le quería dar importancia, se le quería obligar a los alumnos a documentar, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En un momento dado, un alumno presentó un printf nomás como resultado y documentó ese printf con 4 o 5 párrafos. Ya entiendo. ¿Por qué? Porque ya tenía prácticamente aprobada la asignatura. Sabía que con el 40% él pasaba, ¿verdad? Entonces, ya. Digamos que encontró un error en la evaluación, algo que le pudo servir a su favor. La misma cosa pasó con una pregunta una vez, ¿verdad? Donde la pregunta decía, ¿es usted capaz de responder tal cosa? Y la respuesta fue sí, ¿verdad? La pregunta estaba mal planteada. Entonces, cuando vamos afinando esto, sobre todo así en esos cursos de poner clara la pauta de evaluación, yo no quiero que ustedes demuestren cualquier cosa, sino que quiero que demuestren lo que se pide. Entonces, cuando el FA es así, en este caso, ¿cómo era? El tuyo ya es más cercano, digamos, ¿verdad? Pero vale igual. O sea, los muchachos hacen errores dentro del diseño que después no se dan cuenta en la demostración. Entonces vos podés hacer podés poner porque malentendiste el programa, ¿no? Así no. Eso puede pasar, ¿verdad? Vos malentendés el lenguaje y le metés Hiciste toda esa demostración. Lo que se espera es que durante la parte solo sí vos te des cuenta de eso, y si no te das cuenta de eso, eh, entonces hay un doble error. Ahora, si de repente te das cuenta la parte solo sí, esto está haciendo algo mal. Dije, esta parte de este reconoce. Si ya no tenés tiempo, o decir, hice mal el FA, eso tiene inclusive más valor que seguir demostrando y que todo está bien, ¿verdad? ¿Me Ya entiendes? entiendo, profe. Sí. En este caso, vamos a suponer, si me presentabas esto, me presentabas esto y esto de la primera parte te iba, no sé, haciendo cálculos rápidos. De la parte de la construcción te iba a valer no sé, 60%, y después si tu demostración estaba bien, y bueno, 60 por el 70, ¿verdad? Entiendo, profe. En Porque, cambio el otro, cero de entrada, luego. Ese que te dice así dibujar, ¿verdad? Ese cero la construcción, ¿verdad? Ese cero. Y cero, no importa la demostración brillante que me haga, cero, ¿verdad? Así de tajante. ya entiendo. Lo que pasa es que tengo la mala costumbre de, de mezclar ya esto con expresión regular, entonces pienso en estas cosas. Así mismo. Comprensible,
comprensible, Rodrigo. Nosotros no definimos todavía una manera formal, no tuvimos todavía una manera formal de definir los lenguajes, excepto la única es dando todas las cadenas que pertenecen al lenguaje, es decir, por extensión, cuando el lenguaje es infinito no podemos hacer eso. O la otra definición es utilizando los operadores de más y asterisco, clausura transitiva reflexiva y clausura transitiva, que es la forma en que te dije, pues es el lenguaje, ¿verdad? Cuando escribiste eso que está ahí abajo, ¿verdad? Sí, Salvo que el 2N ese tampoco forma parte de eso, ¿verdad? ya entiendo. En este caso, el enunciado debería ser explícito, entonces, o sea, si querés un FA que reconozca en cualquier lugar, se esperaría algo como esto. Algo como eso, sí. Y algo así no es el ejercicio siguiente, el del 1 y 0, ya que te pide después una combinación arbitraria. O sea, pues muéstralo, o sea, yo, si querés puedo mostrar el problema, profe, yo tengo hecho. Dale, En tu dale. caso vas a revisar si está bien. Profe, ¿por qué B no es infinito en este caso? ¿B es infinito en este caso? ¿Estoy equivocado? Sí, ves infinito. Sí. Ah, lo que yo dije de infinito, pa. Sí. Te refería al... No, lo que yo le decía a Rodrigo, que Rodrigo dice, yo puedo malinterpretar un lenguaje y no darme cuenta de que malinterpreté. Y yo le digo, es cierto. ¿Por qué? Porque esa nomenclatura en que yo te estoy dando, ese ahí mismo, ese A a la 2N, B a la 3M, nosotros no definimos formalmente. No hay ninguna parte donde Rodrigo pueda darse cuenta o darse cuenta de que ese lenguaje es solamente las A seguidas de las B y no algo alrededor. ¿Por qué? Porque esa, esa definición de lenguaje es una definición rigurosa. ¿No querés? En las primeras, en la otra diapositiva, en el otro conjunto de diapositivas de símbolos y compañía, ¿no querés buscar, Rodrigo? Vamos a ver esa parte, así aprovechamos que vos estás ahí. Las primeras, profe. La primera de símbolos, cadena y eso. ¿Qué viene? Profe, ¿puedo hacer una consulta antes de cambiar de tema? O sea, con respecto Sí. a ese ejercicio que mostró Rodrigo primero. Sí, La primera parte de la demostración que vos habías hecho en la clase, pero vos hiciste al final, eh, cuando tomábamos el contrarrecíproco, porque vos dijiste que si no hacíamos, si no demostrábamos esas formas, no íbamos a complejizar muchísimo porque sí, era otra parte de informática que no íbamos a tocar. sí. Nosotros hicimos el contrarrecíproco y tuvimos que convertir desigualdades en igualdades y vos tomaste un caso para demostrar eso. Nosotros tenemos que, o sea, vamos a escoger también uno de los casos, vamos a demostrar cada una de las desigualdades. Normalmente lo que se hace, Medero, es tratar primero de reducir, ¿verdad? De tratar de incluir el... de poner las menos reglas posibles que le incluyan a los demás. Normalmente, en general, como parámetro, 3 de las demostraciones ya son suficientes si tomas las más generales. Por supuesto, si tomas las más triviales, decir B, no reconoce B, no reconoce BB, y tampoco reconoce BBBB. O sea, poner decir, voy a demostrar que no reconoce B, que no reconoce 2B y que no reconoce 4B. Ahí no estamos dentro de la idea general de la demostración de la parte de solo sí, ¿verdad? Generalmente tienes que tomar a 2 o 3 que son representativas. Si vos tenés duda, vos tenés que plantear, ¿verdad? Profesor, tengo estas, ¿verdad? Lastimosamente, no sé si se permite en Meet hoy la compartición privada, ¿verdad? Pero podría pensarse en decir, bueno, yo tengo esto, ¿cuál te demuestro? En el examen normalmente te levanté y pregunté, yo tengo esto planteo. ¿Cuál demuestro, profesor? Yo digo, este demuestra y este demuestra. ¿Sí? Así normalmente se plantea Medero. Ya, genial, profe. Entonces vamos a ver cómo en el examen cómo podemos Vamos preguntar. a ver cómo podemos preguntar. Sí, para no compartir el resto, porque, o si no, de entrada soluciono y me adapto yo y le digo, para la parte solo sí, tienen que demostrar esto. Entonces yo ya les pongo. Sí, Genial, esa es profe, mi otra gracias. alternativa. Sí, dale.
Rodrigo, ¿no querés avanzar un poquitito? Hay una parte donde yo puse los grados de definición de... Ahí está. Ahí tenemos, en esa jerarquía está la informal, la descriptiva, la rigurosa y la formal. Ese A, la N, B a la N entra dentro de la parte rigurosa. ¿Sí? No entra dentro de la parte formal. Por lo tanto, las dudas que puedas tener con respecto a los lenguajes son completamente factibles. ¿Sí? No se definió en ningún momento A, la N, B a la N. Ningún momento. Eso no significa que no sea útil. Claro que es útil. Lo único que significa es que si ese A a la 2N, B a la 3M en algún momento vos no podés pasar a algo formal como expresiones regulares, entonces no está todavía no queda claro. Todavía no queda claro, ¿sí? Ya entiendo, profe. Profe, y si Sí. yo en mi definiciones de lenguaje o en mis los ejercicios Sí. dejo los lenguajes de forma rigurosa, estaría mal. O sí o sí No, tengo no, que no. darle de forma formal. No, de forma rigurosa se puede hacer. Lo que sí cuesta un poquitito más hacer la demostración formal cuando tenemos forma rigurosa. Cuesta más hacer. Vamos a suponer que, fíjense, vamos a suponer que yo escribía el lenguaje, como he dicho, pares de A seguida de triplas de B. ¿Eso cómo le metes dentro de la demostración? ¿Verdad? Tenés que escribir más o menos eso que está escribiendo Rodrigo, porque eh, eh, por ahí lo que puede empezar a tratar, ¿verdad? Claro, y eso sería riguroso, profe, lo que acaba de escribir Rodrigo, ¿o no? Sí. Sí, eso hasta que no haya confusión, tranquilo. ¿Sí? Ya, profe. Sí. Bueno, Una última sí, pregunta, profe, aprovechando esta diapositiva. sí. ¿Qué pasa cuando me quedé con una duda? Cuando, en este caso, y si sobrepasamos la cadena, si tenemos un IK más 1 y eso ya no está definido en S, o si tenemos un I sub 0, eso sería la cadena nula ya, profe. Y sub 0, sí, si K es 0 lo que, si K es 0 lo que tenés la cadena nula. Si Ahí. K es... Sí. Ya entiendo. Si K es 0. No si hay un I sub 0. Si K es 0. Si K es 0 ya no hay luz, no existe esa secuencia. Porque en varias definiciones recursivas lo que me pasaba es que llegaba un momento en que podía tener, voy a escribir rápido nada más, en que podía tener ese prima, por ejemplo, y le ponía un I sub 1, pero ¿qué pasa si mi entrada era ya una cadena nula? I sub 1 no tiene sentido o sea, ¿qué es el I sub 1 de nulo? O sea, No, con esta... no hay. Así mismo, en esas definiciones, este caso de S' y sub 1 tendría que haber estado en otros casos particulares y no contemplar en esto. Ya Sí. entiendo, profe. Sí. Y gracias. Dale. Profe, te quería mostrar el Dale. problema. Sí, no hay. Ahí se ve, ¿verdad? Se ve. Ok, este es el problema. A ver. Sería el problema la combinación arbitraria de unos y ceros, que te había preguntado en el grupo. Ok. Y quería primero saber si está correcto. Entonces no sé si se ve bien o querés que te explique. El enunciado, ¿cuál es? ¿El enunciado cuál es? ¿El qué? El enunciado es diseñar un FA que reconozca el lenguaje con una combinación arbitraria de 0 y 1, tal forma que la secuencia no empiece con 1. No empieza con 1. Sí. Ok. Y este es el dibujo que hice.
Yo al mirar ese dibujo ya digo, ese está mal, se olvidó de poner Q sub 0 como Como estado final. final, Así mismo. para que reconozca la cadena nula. Sí, Ah, porque esa es una cadena que no comienza con 1. Ahí ah, estamos, ahí es donde decir, ¿qué es lo que a mí me conviene? Yo puedo decir que, que, que la cadena nula no comienza con 1, no tengo que considerar. Ahí es donde siempre hay esa cuestión, pero sí, puedo decir, todo lo que no comience es todo lo que no comience. Sí, así mismo. Entonces, con respecto a ese dibujo, yo veo que está súper bien, solamente que si le aplicas la minimización te va a quedar uno más chico. ok. Este estado Q1 y Q3 podías ponerlo juntitos nomás y te hubiese salvado de algunas cosas. Sí, pues justamente yo me di cuenta, acá te quería mostrar la demostración, no sé si está correcta porque más bien puse para varios casos. Acá, ¿Ok? mi caso base, yo por ejemplo hice directo, asumí, o sea, para demostrar empecé desde Q1, o sea, ya como que ya se hizo el cero. Acá, ¿verdad? No sé cómo, en esta parte muestro bien. Acá, demuestro esto. Y al final, para el caso inductivo, ya empiezo a hacer la transición desde Q1 con una cadena W que puede ser cualquier combinación de 1 y 0. Y hice de esta forma, ¿no? Por eso quería saber si era correcto o no, porque puse para el caso de una cadena W que esté concatenada con un 1, da estos casos. Y para el caso de 0, es que sería de vuelta a Q1. Y en el caso donde no está definida la transición. Ok, No se me ocurrió otra forma de cómo demostrar, por eso quería preguntar si... ok, vamos a ver un poquitito más arriba porque quiero ver la primera parte. Aquí. Dice delta asterisco de Q1W es Q3 o Q1. Ok, Sí, eso es lo que tenés que demostrar. sí. Mm, Y después esto también, esa es la otra demostración del solo sí, que también te quería consultar si está correcta, pero sí, primero, ahí está. ok. Bueno, para que estoy grabando ahora, sí. Sí, Fíjense que ahí más o menos ahí donde aparece el tercer texto en amarillo que dice, acá. sí, ahí es lo que planteo es, a mí no me hace falta que él ponga todo lo que él tiene que demostrar porque cuando uno mira ya se da cuenta del enunciado, se da cuenta de la hipótesis, se da cuenta de todo, ¿sí? O sea, lo que está demostrando acá es que delta asterisco de Q1 con cualquier cadena va a terminar siempre en Q3 o Q1, ¿sí? Por lo Ujú. tanto, cuando él hace el caso inductivo ahí donde dice para una cadena W1, ahí que dice él, W1 primero divide en delta de delta asterisco Q1 W, 1. Ahora, ese delta asterisco de Q1 W puede ir a Q1 o puede ir a Q3. Así es. Si fue a Q1, toma la primera columna, digamos, ¿verdad? Que dice ahí en la segunda fila, delta Q1, 1. Ahí él metió la hipótesis de inducción. No hace falta no hace falta que él explicite eso, lo que no hace falta que tengan claro qué es lo que estuvo aplicando ahí. Y la segunda columna en esa misma dirección es la hipótesis de inducción. La segunda alternativa, que es Q3. O sea, no, perdón, esa es la primera alternativa, porque vos tuviste en tu hipótesis de inducción Q3 o Q1, es según un Sí, poquitito más arriba. O sea, sí, ahora todo eso igualito. ok. Copiar, Mm, está repetido, ¿no? repetido. Sí, ¿se entiende, Oh, señor? Entonces, entonces, está bien, ¿verdad? ¿Cuál es sí. tu otra consulta a la derecha, era, verdad? Y después, o sea, la misma lógica de con este W1 y con el W0, que en Sí, este así caso mismo. fue, o sea, no sé cómo decir, para el 0, por ejemplo, puede estar otra vez en Q0, por eso puse esta tercera Bueno, fila. bueno, espectacular. Bueno, en general está buenísima la demostración, pero te voy a dar una pista que te puede ayudar muchísimo para hacer estas demostraciones un poquitito más
mm, más, más cortas. O sea, no estoy quitándole ni un mérito a tu ejercicio, ¿sí? No estoy Sí. quitándole, no quiero que se interprete eso. Ahora, fíjate un poco en tu FA. Ah, cierto, acá no vuelve a cero. Ahora, Lo interesante, no tienes lo que volver, está bien. por eso, acá este está mal entonces. ¿Cuál? Este Q0 que puse acá. Ese No, no, ese cualquier ya ni cadena miré. W, Ese ya ni miré. dando cualquier cadena W con Q1 no puede dar No, Q0. ahí tenés que no traer las Q3 y Q1. Este estaría mal. Todo esto de abajo. ¿Y qué era, profe? Perdón por Sí. interrumpir. No, sí, sin drama. Eh, una de las cosas es que si, vamos a suponer que vos tenías Q1 y Q3, así mismo como está, sin juntarlos, así mismo como está. Lo que tenía es que delta está definido siempre, ¿sí? La delta es total entre Q1 y Q3. Si estaban juntos, si estaban en el mismo estado, todavía iba a ser más evidente. ¿Qué significa eso? Que no importa si la delta está completamente definida, si la delta es total, siempre el FA va a estar en algún estado. Y como siempre va a estar en algún estado, en tu caso significa que siempre va a estar en el estado final, entonces siempre va a reconocer esa cadena. Sí. Entonces no hace falta que demuestres todo. Si yo tengo un FA que tiene delta total, yo puedo decir siempre que cualquier cadena está definida. Está definida la delta, está en algún estado. Como en tu caso, todas las cadenas 0, 1, una vez que llegó al área Q1, Q3, están definidas, se va a quedar nomás en la área Q3 porque está totalmente definida. Sí. Entonces, que no importa en cuál estado esté, con un símbolo más paso revés a uno de los estados finales, entonces se reconoce. O sea, se puede hacer todavía la demostración un poquitito más reducida, pero eso no le quita validez, ¿sí? Esas son cuestiones que vos puedes decir, después no te das cuenta. ¿Sí? Espera Tito. Mi delta está totalmente definida, que es, por ejemplo, para el caso de que termine en 1, por ejemplo. Vamos a suponer que queremos hacer un FA que termine en 1. Normalmente, ¿qué vas a hacer? Vas a tener un FA que tiene un Q sub 0 que va a Q sub 0, un 1 que va a un Q sub 1 final, y ahí 0 y 1. ¿Sí? ¿Qué tenés en ese FA? Tenés en ese FA todas las deltas completamente definidas, las deltas totales. Entonces, si vos tenés las deltas totales, significa que delta asterisco de Q sub 0 cualquier X pertenece al conjunto de estados nomás. ¿Sí? Quiere decir que es total. ¿Y qué más? Lo único que tenés que demostrar ya a partir de ahí, si la delta es total, ya tenés demostrado eso, que a partir de cualquier estado, con un 1 llegas a un estado final. Ah, Y sí, acá también puedes tener eso. Si voy a decir que ya llegó a Q1 y se mueve entre toditos, siempre la delta es total entre Q0 y Q1, no va a salir de ahí entonces, en tu caso es más simple todavía, porque si no sale de ahí ni cualquier cadena lo ya te reconoce siempre. cierto, ¿Sí? sí. Sí, Pero, entendí más bien. Ahora mm, que veo. No tuve esa perspectiva, pero ahora sí entiendo. sí, genial. Esas son las cosas que uno se va viendo después, cuando hace 2, 3, dice, ya, ¿cómo lo voy a hacer esto? ¿Verdad? Bueno, con respecto a estas demostraciones, hay un lenguaje que no va a ser posible hacer su demostración formal, que es el lenguaje donde dice que se tiene que tener una secuencia de 0, 1, de tal forma que cuando el número se interpreta como un número binario sea divisible por 5. Algo así había uno de los ejercicios. Ese ya es lo difícil de hacer de entrada, para comenzarlo, ¿verdad? Y no hay que hacer la demostración formal. ¿Por qué no?
porque no podemos llegar ni siquiera a lo que mencionaba un reciencito, que ni siquiera a esa descripción rigurosa no podemos llegar. Ni siquiera a esa. La expresión regular para ese lenguaje es gigantesca, ¿verdad? Grandota. Para ponerle que tenga, o sea, de tener 60 caracteres por ahí. Ya me olvidé cómo. Entonces no podés escribir esa expresión tan fácilmente. Va a ser todo un tema de escribir nomás. Y ese no es el objetivo de Informática 1. El código, eso es más tema de compiladores que de Informática 1 escribir expresiones regulares complejas, ¿verdad? Tiene su límite, entonces la demostración que nosotros estamos viendo siempre y cuando nosotros vamos a poner mínimo en notación rigurosa y deseable en notación formal, nuestro lenguaje. ¿Sí? ¿Ok? Y este último, profe, la parte, vamos a poner pesito, array, hice el contrarrecíproco y vamos a decir lo más general, esto sería lo mismo, ¿verdad? Eso es lo mismo. 1 y 2 es lo mismo. Puse nomás justamente para preguntar ahora, para mí me parecía lo mismo por la definición. Sí, y ahí te falta la cadena nula nomás, que por eso no te diste cuenta. Sí, ese no me doy cuenta. Pero tenía que tener uno. Porque Ujú. el caso más general que se me ocurre es que venga un 1 y ya está. Sí. No Sí. habría otra. No hay otra. Podría ponerse en vez del 1, la combinación de 0 y 1, pero otra vez tendría que en algún lado especificar que empiece con 1 para que no se dé esto. Y no interesa porque en realidad lo que viene después del 1 pues prácticamente no interesa porque como vos tenés que delta Q sub 0, 1 está definido, cómo le ponga eso que viene después con tal, ya está de más, el F allá para. Ahí. Sí. Y esa no era mi duda, profe. Perfecto, genial, excelente. Y por suerte encontraste tu error, ese yo no vi ese del Q0. En el Sí. examen no sé si me hubiese pasado, ¿verdad? Es probable que sí, es probable que no. Generalmente me voy muy detallado y veo, ¿verdad? Pero es bueno que vos te hayas dado cuenta porque te aparece acá Q0, ¿no? Okay. Sí, después me miré bien y me había equivocado. Ok. ¿Alguna otra consulta, señores? Profe, una consulta Sí. general sobre minimización. Ese teorema que habías dicho de que no vemos nosotros de manera profunda, sería el teorema de, si no estoy mal, de Nerode, profe. No sé si se llama así el... No sé, un poco, un ratito. Porque aparte, o sea, mi consulta es, ¿eso de minimización tiene relación con, con la programación lineal que normalmente se ve en investigación de operaciones? O sea, minimizar, maximizar, con totalmente lo contrario. No, tiene que ver con un concepto general que se llama, a ver, puede ser que me esté equivocando gigantemente. Creo que el concepto se llama agrupación, teoremas de agrupación, donde realmente lo que se busca es una clase de equivalencia. La clase de equivalencia es un conjunto donde yo tengo ciertas propiedades de la relación. En este caso es la fusión de estados o equivalencia de estados. En esa parte es donde se usa. Se usa, ¿sabes dónde más? En inteligencia artificial lo que se usa, en la parte de clasificación es donde se usa esto que nosotros estamos viendo. Cuando tú tenés un conjunto de cosas y querés dividir eso en clases. Y esas clases tienen una particularidad, es decir, particionan el conjunto total en subconjuntos. Y esos subconjuntos tienen ciertas propiedades. La relación que divide al conjunto, ¿verdad? Tiene ciertas propiedades que son, qué sé yo, reflexiva, simétrica y transitiva, ¿verdad? Y, pero no es total, ¿verdad? Entonces, se divide. Es como decir, yo agarro lo natural y digo, voy a poner, en un lado voy a poner los divisibles entre 2 y en otro lado voy a poner los divisibles entre 3. Ahí yo digo, no, está mal. ¿Por qué? Porque se mezclan. El 6 es de los dos. Entonces no está esa relación no está particionando el conjunto. Tiene que generar una partición del conjunto. Cuando una relación genera una partición del conjunto, es donde se tiene la relación de equivalencia, donde decir los elementos de
la partición formada, vamos a poner que yo particioné un conjunto y termino particionándose en 10 subconjuntos, estos son todos equivalentes para mí desde el punto de vista de esta relación, son todos equivalentes. Y la clase de equivalencia, ¿verdad? Se forma con la cantidad de elementos, que es la cantidad resultante de estados que salen después de la fusión. A ver, pero voy a ver un poco si en realidad tiene el nombre, porque no recuerdo. Dame un segundito, por favor. A ver si... Profe, ¿vos estás compartiendo tu pantalla? No, no estoy. Ese teorema que te dije, profe, que no sé si es el teorema de Nerode, creo que se encuentra así en... Voy a ver el nombre particular ni... Eh, 129. No sé si en el de Hofroth y en el de Gessi voy a ver también. Si tiene el nombre propio, no me acuerdo. A nosotros nos obligaban a ver, digo obligado porque en realidad entraba en el examen, no la demostración, porque la demostración es demasiado larga, pero sí los pasos que se siguieron. No está diciendo ahí nada. A ver. ¿Cómo se escriben? Así como suena, profe, Nerode, Nerode. Ahí está, clase de equivalencia. Puede tener mucha razón. ¿Sí? Que no sabía el nombre, Miguel Nerode. A ver. En teoría de lenguajes formales, proporciona condiciones de suficiente para que un lenguaje sea regular. Ok, sí, probablemente tenga muchísima relación. Para que un lenguaje sea regular, se tiene que encontrar una función, una relación que sea una relación de equivalencia del lenguaje. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a partir de ahí salen los estados o las expresiones regulares en general. El teorema establece que el regular sí solo tiene un conjunto finito de clases de equivalencia, ¿sí? Y además que el número de estados en el automata finito determinista más pequeño, ¿sí?, que reconocerle sea igual al número de clases de equivalencia, ¿sí? Justamente lo que le estuve diciendo, el tema teórico dentro de la minimización es que yo en realidad encuentre o sea, a cada lenguaje, pero en nuestro contexto no es lenguaje, sino a cada FA, vos le puedas encontrar, aplicar una relación entre los estados cuya propiedad de esa relación sea una relación de equivalencia. El resultado de aplicar eso hace que el conjunto de estados se particione de tal forma que la cantidad de particiones que se llama clase de equivalencia sea la cantidad de estados del automata minimizado. Sí, tiene directa relación Villalba, solamente que acá está aplicado a expresiones regulares, ¿verdad? Sí mismo, sí. Ya entiendo, profe, gracias. ¿Alguna otra consulta, señores? Bueno, nosotros tenemos que ver, empezar hoy con... Son las 10. Vamos a empezar algo con NFA.
El, el concepto de FA que nosotros estuvimos viendo hasta ahora se conoce como FA determinístico. Principalmente lo que se usa en general es el FA no determinístico. A partir de ahora, pues vamos a empezar a ajustar la nomenclatura para adaptarla al nuevo esquema. Básicamente el FA no determinístico es aquel FA que permite tener de esta forma, con un símbolo, dos arcos o tres arcos o cuatro arcos salientes. Y no necesariamente tienen que ir a diferentes estados, puede ir inclusive al mismo estado. ¿Ok? Y acá es donde la pregunta se impone, acá es donde el dibujo, así como se plantea, no nos define el comportamiento. Este es hasta el momento esas tres componentes de la definición, donde decimos dibujo, comportamiento y uso. Antonio, es obvio, ¿por qué se separa? Digamos. Del dibujo ya se sigue el comportamiento claramente. Y sí, en el caso del FA determinístico puede ser. En el caso del FA no determinístico ya está un poquitito más confuso. ¿Por qué? Porque aquí podemos imaginarnos diferentes escenarios. Cuando estamos en el estado Q sub 0 y nos viene un símbolo A, ¿nos vamos al estado Q sub 0 o nos vamos al estado Q sub 1 o nos vamos al estado Q sub 2 o elegimos aleatoriamente cualquiera de esos estados o nos vamos a todos simultáneamente? ¿Sí? Por lo menos tenemos esas tres alternativas. Hay muchísimas más donde hay complicaciones terribles con respecto al FA no determinístico que podríamos llegar a pensar. Pero de entrada tenemos esas alternativas. ¿Qué es lo que pasa en realidad cuando tenemos un arco que con un símbolo de entrada va a más de un estado? ¿Sí? Y básicamente lo que tenemos es que el FA va a todos los estados. Se va simultáneamente, en este caso, a Q sub 1 y a Q sub 2. ¿Ok? De entrada podemos darnos cuenta de que si nosotros tenemos un FA determinístico, el dibujo nomás, no sabemos si estamos ante un FA no determinístico o un FA determinístico. De hecho, estamos frente a los dos. Un dibujo de un FA determinístico puede interpretarse también como si fuera no determinístico. ¿Sí? Entonces, el dibujo acá ya se está divorciando un poquitito de lo que es el comportamiento. Y eso es lo que cada vez se va a acentuar más. Hoy lo vamos a ver una introducción a, al FA no determinístico. No vamos a ver la definición formal. ¿Sí? Tomemos este ejemplo. ¿Sí? Tomemos este ejemplo. Vamos a diseñar un DFA, un determinístico que reconozca cualquier combinación de 0,1 que termine en 0,100. ¿Sí? Yo podría pensar, es decir, tomar esta así. 0,100. 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Termina en eso.
Ahora, este es mi estado inicial. Debe tener, acá debería tener 1. Acá debería ir con 0. Acá debería ir con 1. Ahí debería ir con 1. Acá debería ir con 1. Y con 0 capaz que tenga que ir acá. Profe, Q2 Sí. creo que tiene 2 salidas con 0. Ah, sí, está mal ese. Q0. Q2 tiene ya con... Ah, escribí mal. Tiene que ser 1 este. Gracias. Este tiene que ser un 1. Más o menos así sería nuestro FA determinístico. ¿Eh? Entre paréntesis, acá tenemos el ejemplo de que ya le estuve mencionando no recuerdo, y Frank creo que era. Perdón. Sí, no, Villalba, vos me dijiste algo, pero el que mostró la demostración fue, no recuerdo, a ver un ratito. Marcelo. El que puso Yo fui, Marcelo. Marcelo. Bueno, fíjense en esto. Esto es entre paréntesis completamente. Vamos a una que yo le diga en el examen, diseñar un DFA que reconozca cualquier combinación 0,1 que termine en 0,100. Profe, Sí, disculpe por molestarte. Q3 no tiene 2 salidas de 1 nada. puede ser. Ya, eso no es lo que quería. Me equivoqué rápido. 0. Ahí el de arriba es el mismo. El Sí, arriba es se mismo. repite. 0, Se repite. Se 1. repite, Al pero pedo entonces. ambos acudos. Igual está mal. Sí, avíseme si encuentran otro error, ¿sí? Acá tenemos la característica de las que le hablé hace rato, decir, veamos, cuando yo miro este DFA, lo primero que tengo seguro es que la delta es total. ¿Okay? Quiere decir que cualquier X que yo le doy siempre va a estar en algún estado. Es un ejercicio muy sencillo de hacer, decir, si la delta es total, delta asterisco de X va a ser siempre perteneciente al conjunto de estados, ¿verdad? Va a estar en algún lugar cuando la delta es total. A partir de eso, gracias a eso, yo no necesito hacer ninguna demostración por inducción. Yo diciendo que delta es total y demostrando que delta asterisco de Q0 0, 1, 0, 0 es Q4, que delta asterisco de Q1, 0, 1, 0, 0, delta asterisco de Q1, 0, 1, 0, 0 es Q4, que delta asterisco de Q2, 0, 1, 0, 0, ¿sí? Y ese delta asterisco no implica inducción. Yo ya estoy demostrando que reconoce el lenguaje, ¿sí?
¿Se entiende más o menos el fondo? Ok, me Profe, avisa si- sí, y para saber que delta es total, necesariamente necesitamos tener el diagrama del FDA, ¿verdad? El acá, diagrama y de acá, plot. acá está. El dibujo es el equivalente a los elementos, ¿sí? Ya. No hace falta. Lo que no tenés que hacer es decir que totalidad si no era total y te olvidaste de algo, ¿verdad? Ahí es donde. Por eso voy a decir delta total. Ah, bueno, entonces me voy y controlo. Ahí enseguida van a salir los problemas. Delta cero, ¿dónde va? Ah, delta. Ahí yo me iba a dar cuenta. Delta tal. Ah, no, delta tal. Ya está yendo a otro. O no, hay algún delta. Por ahí me olvidé. Tengo que controlar. Si la delta es total, la delta asterisco va a estar siempre definida. Y si la delta está siempre va a estar en cualquier conjunto, en algún estado siempre. Y si está en alguno siempre, para demostrar que termina en 0, 1, que reconoce 0, 1, 0, 0, es que yo tengo que llegar desde ese estado a Q4, que es mi único estado final. Y con eso yo estoy demostrando ya la primera parte. Para la segunda parte, ¿qué es lo que no termina en 0, 1, 0, 0? ¿Verdad? Y lo que no termina en 0, 1, 0, 0 es la cadena vacía, ¿verdad? Lo que termina en 1, ¿verdad? Lo que termina en 1. Y puedo hacer todas las combinaciones aquí, pero ninguna de ellas va a requerir inducción, porque de cualquier forma, cuando está en cualquier estado, si termina en 1, seguro que no llega a Q4. ¿Verdad? Si termina en 1, 1, tampoco. Y después todo. En este caso se puede hacer ese tipo de atajo dentro de la demostración porque tenemos esta cualidad de la delta total. Sí. Profe, una consulta. Que la Sí. delta sea total es un criterio que queda a cargo del que dibuja puede estar forzado por el enunciado. En este caso está forzado por el enunciado porque dice diseñar un DFA que reconozca cualquier combinación de 0, 1 que termine en 0, 1, 0, 0. Yo en ningún momento puedo estar seguro, en ningún momento yo puedo parar de procesar una cadena porque siempre hay esperanzas todavía de que termine en 0, 1, 0, 0. De ahí viene Villalba. Sí. Cuando yo estoy hablando de otro lenguaje que no comience con que no comience con 0. Si comienza con 1, yo puedo tener ya la delta parcial. ¿Por qué? Porque si comenzó con 1, no importa ya lo que venga después, ya perdí completamente esperanza en que va a ser reconocido porque ya comenzó mal, ya comenzó maldito, ya no tengo esperanza, tipo guaraní, ¿verdad? No tengo esperanza, ya perdió acá 2-0 de local contra, y ya comenzó mal, ya puede declararse uno más ya. En el caso de este tipo de lenguaje, donde no importa qué cadenas vinieron antes, vos todavía tenés posibilidad de que venga la cadena esperada o de que termine con la cadena esperada, entonces tenés que mantener esa esperanza. Esa esperanza se refleja en términos de FA con la delta total. Sí, con la delta total. Eso se mantiene para lenguajes tipo termina con tal o en el medio hay algo. Entonces siempre vos puedes decir, todavía no llegué al medio, todavía hay esperanza. ¿Verdad? Ya, es muy similar a la consulta que te hice de que en ese ejercicio se esperaba pares A, triplas de B, pero al inicio de la cadena, pero con el diseño que te mostré, el dibujo era total. O sea, Ahí va a ser el dibujo de total. Sí, sí, el dibujo era total que vos pusiste porque siempre hay esperanza de que en algún momento aparezcan los pares de A y de las triplas de B. ya entiendo, profe. Entonces la delta es total. Ok, eso aparte, digamos, como para así reforzar ese concepto que les había dicho de que en realidad muchas veces no hace falta hacer la inducción, no todas las veces hace falta hacer la inducción, por lo menos una inducción particular, ¿no? Si listo, si delta es total, delta asterisco es total. No hay vuelta que dar, ¿verdad? La definición misma de delta asterisco depende de la definición de delta, y si delta es total, entonces delta asterisco va a ser total.
Bueno, el, el punto acá es que cuando yo dibujo un DFA que reconozca 0100, tengo este tipo de, de DFA que si bien funciona y podría demostrar que es correcto, generalmente eh, no es tan cómodo de hacer. Generalmente se utiliza un FA no determinístico. Vamos a ver nuestro eh, vamos a ver el JFlap. Profe, una Sí, consulta así random, vamos a decirle. sí. Para demostrar los FA, por ejemplo, el ejercicio que estuvimos hace rato, solamente se puede usar la inducción, no hay otros tipos de demostraciones que se pueden realizar. Y depende del lenguaje porque a veces la inducción pues viene generalmente relacionada a un asterisco. Si vos te dices reconocer la cadena, todo lo que comience con todas las cadenas que tengan mm, reconocer las cadenas A y B. Entonces ahí no tenés inducción. Lo que normalmente tendrías de inducción es cuando el lenguaje es infinito. ¿Sí? Entiendo, entiendo. El lenguaje infinito normalmente la única herramienta más aplicable es la inducción, excepto en estos casos donde estoy diciendo que no es que no se usa inducción, sino se usa inducción mucho más general que te evita hacer la inducción particular nomás. Pero la inducción es la manera que hasta ahora nosotros tenemos de demostrar la, la igualdad de lenguajes. ¿Sí? No hay otra hasta el momento. Después se podría utilizar otra herramienta que son, por ejemplo, la equivalencia de FAs. Si vos querés demostrar que un FA mm, reconoce un cierto lenguaje, podrías pensar, decir, no, o sea, que yo ya tengo este lenguaje, ya está demostrado que reconoce ese lenguaje, lo que voy a demostrar es que minimizando a estos dos son iguales. Ahí están demostrando también en forma indirecta. Más adelante vamos a incluir las expresiones regulares o las gramáticas regulares para demostrar también el reconocimiento de los lenguajes. Pero hasta el momento tenemos solamente la inducción para el caso de, sobre todo, de lenguajes infinitos. ¿Sí? Bueno, Sí, profe, gracias. de nada. A ver. Estoy encontrando. Ok, vamos a hacer nomás. Cero, uno, cero, cero, creo. Cero.
Bueno, acá tenemos el no determinismo, ¿sí? Donde lo único que en realidad se le agregó fue una transición que va de Q0 con 0, va otra vez a Q0. ¿Sí? La que va de Q0 a Q0 con 1 ya estaba. ¿Cómo funciona el FA no determinístico? El FA no determinístico realmente lo que hace es que se va simultáneamente a los estados, como vamos a ver enseguida. Vamos a ver el funcionamiento. Voy a poner entonces, voy a comenzar con dos unos, después voy a hacer 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. ¿Sí? Bien, bien complejo, pero una cadena. A ver, no me acuerdo. ¿Cuál era nuestro zoom? Ok. ¿Sí? Entonces viene 1, 1, 0, 1, 1. ¿Sí? ¿Qué es lo que puede pasar? El 1, 1, él no le va a dar pelota porque no está con esperanza de que termine todavía en 0, 1, 0, 0. Ahora, el tercer símbolo de esa cadena, que es 0, ese sí que les da una esperanza, ¿verdad? Y el segundo, el que viene después, sí que 1, ese sí que le da muchísima la esperanza. La esperanza se desvanece al llegar ese segundo 1. ¿Sí? ¿El qué va a tener? Acá no les va a servir de nada. Acá no les va a servir de nada. Este puede ser el comienzo de un final feliz. Cuando leyó esto, sí que, ya se está cumpliendo la mitad ya de la cadena, pero cuando llega este 1, todo se desvanece. No era. ¿Sí? Vamos a ver cómo funciona eso en la ejecución de el FA. Hasta el momento estamos teniendo esto, ¿sí? Estamos en el estado Q0, todavía no procesamos nada. Yo proceso un 1 y no pasa nada. Aparentemente, en realidad lo que se tomó es la transición que está de Q0 con 1 a Q0. Con el siguiente 1 tampoco pasa nada. ¿Qué pasa con el siguiente 0? Ahí es donde está nuestro no determinismo. Y acá se pasa simultáneamente a dos estados. Quedamos en el estado Q sub 0 por culpa de esa transición que está ahí verticalmente, pero pasamos también a Q sub 1 por culpa de la transición que va de Q sub 0 a Q sub 1. Estamos en dos estados simultáneamente. Los dos estados procesan la cadena en forma prácticamente independiente. ¿Sí? Si acá viene un 1, Q sub 0 procesa por su lado y Q sub 1 procesa por su lado, el 1. Q sub 0 al procesar por su lado el 1 va a hacer que se quede nomás en Q sub 0 y Q sub 1 al procesar por su lado el 1 va a pasar a Q2. Ese es el comportamiento que vamos a tener. Ahora, si acá vuelve un 1, que es el que mencionaba que es el 1 que hace que la esperanza de que ya estemos acercándonos al final se desaparezca. Ahí cuando viene un 1, Q2 no tiene definido delta de Q1. El único que tiene es Q0. Por lo tanto, no es que todo el NFA para la rama que iba por Q2. El funcionamiento de Q2 es el que deja de estar activo. Entonces, de pasar de tener dos estados activos, digamos,
pasamos a tener un solo estado activo. ¿Okay? A partir de ahí, otra vez, cuando viene un 0, todo se pone lindo, ¿verdad? Cuando viene un 1, volvemos a tener esperanzas. Y acá ocurre algo interesante. Acá viene un 0. Este 0 puede ser el comienzo del último 0, 1, 0, 0, o puede ser la continuación, ya que tenemos 0, 1. Ya vinimos con 0, 1. Entonces, para Q0, este 0 podría ser el comienzo del final. Para Q2 podría ser la mitad del final. Y no hay que desconsiderar ninguna de las alternativas. Al avanzar, entonces ahora vamos a pasar a tener 3 estados activos. ¿Sí? Si ahora viene un 0, entonces nosotros llegamos al estado final Q4, ¿verdad? Si ahí viene un 1, ahí pasamos de Q1 a Q2 porque ese era el final, etcétera, etcétera. ¿Sí? En este caso tenemos que pasamos al estado Q4, ¿verdad? Pero todavía no es el final de la cadena. Se desvaneció esa posibilidad, digamos, pero seguimos procesando. Okay. Acá nosotros tenemos que va a venir un 0, ¿verdad? Va a venir un 0 y Q1 ni Q4 tienen definido eso. ¿Verdad? Y nos vamos procesando. Okay. Con el final que sí tiene 0, 1, 0, 0, fíjense que estamos a una cadena de reconocer. Okay. El Q1 se separó, digamos, con 0, que eso es lo que indica siempre el rojo. Es en el paso anterior, este estaba ya indefinido, pero se reconoció en Q4. La cadena se reconoció a pesar de que estamos en 3 estados y uno de ellos nomás es final. La cadena se reconoció porque si llegamos a Q4. Esa es la característica del FA no determinístico. ¿Sí? El FA no determinístico es el más utilizado en términos prácticos. ¿Sí? Y aparte que realmente es más cómodo, y después vamos a ver que hay equivalencia entre los FA no determinísticos y determinísticos. Entonces no perdemos, no es que estamos perdiendo nada, ¿verdad? No es que aporta nada el FA no determinístico. Lo que sí aporta es una tremenda sencillez a la hora de escribir muchos de los FA. ¿Sí? No tenemos ninguna de esas deltas que teníamos en la diapositiva que volvían, donde yo me equivoqué, etcétera, etcétera. ¿Sí? No hay ninguna de esas cosas, ¿verdad? Por lo tanto, normalmente lo que aporta es muchísima sencillez. ¿Okay? La característica en general, ¿sí?, de los FA no determinísticos son desde un estado podemos ir a más de un estado. Eso tiene que ver con el dibujo. ¿No? ¿Sí? Y después vamos con vemos el funcionamiento, digamos que el movimiento de cada una de las ramas independientemente de las otras. ¿Qué es lo que vimos? Q0 actúa como si si él está activo, no le interesa que los otros estén activos. Él actúa como si fuera en forma independiente. No por llegar al mismo estado estamos más presentes en ese estado. ¿Qué significa eso? Voy a dibujar un NFA.
Vamos a procesar la cadena ABC. Al procesar el primer símbolo A de la cadena, pasamos a Q sub 2 y a Q sub 1. Al procesar el símbolo B, pasamos a Q sub 3. ¿Sí? ¿Qué es de esperar? ¿Que haya dos estados, dos cajitas celestes debajo o haya una sola? ¿Sí? ¿Sí? Tenemos Q sub 3 como tal, digamos, ¿verdad? ¿Sí? No es que las cajitas son diferentes. Un ratito. Vamos a volver. A veces. Vamos a ponerle más. Acá. Sí. No, la verdad que pensé que se iba a apagar, ¿verdad? Pero vamos a ver si después apaga. Porque a veces deja con A, B, C, D. Con A, Q sub 1, Q sub 2. Con B, Q sub 3, Q sub 3. Continúa. Pensé que iba a dejar una sola de las cajas celestes. Lo que sí tenemos es que las dos cajas celestes son lo mismo. ¿Sí? Son lo mismo. Si nosotros tenemos un estado activo, no aporta nada que hayamos llegado por un camino y además por otro camino y además por otro camino. Estamos en el mismo estado con el input por leer. Pensé que le iba a quitar ¿verdad? No sé si la siguiente versión del JFlap quita eso. Podemos llegar a probar si es que bueno, no vale la pena. Para lo que nosotros vamos a procesar, en realidad que esté en Q3 es lo mismo. Está en Q3, no es que está en Q3 más porque llegó luego por dos lugares. Eso no Profe, se da. Sí, una consulta. Una vez que de un estado se bifurca, o sea, se separan varias ramas, entonces en ningún momento se pueden volver a unificar, o sea, no hay un merge, por así decirlo. y acá en realidad acá va a haber un merge, ¿verdad? Pero eso fue lo que nos representó el JFlap en todo caso. Eso fue lo que no representó el JFlap. Yo pensé que representaba el JFlap. Nosotros en nuestra definición eso va a estar clarísimo. Villalba, vamos a tener nosotros esa representación, no va a estar más veces en Q3. No vamos a saber, en realidad vamos a estar en Q3. A ver. ¿Qué es este? Ahí. Nosotros en nuestra definición formal no vamos a tener estas dos cajas celestes porque son la misma. Si estas cajas hubiesen sido diferentes, hubiera tenido significado. Porque acá tenemos Q3 con AB leídos y CD por leer, y acá tenemos Q3 con eso mismo. No hay diferencia. Yo pensé que el JFlap digamos que eliminaba uno, dejaba de, y continúa, porque no es lo solamente en un paso, por eso le puse el otro. Acá ya tenía que haber, en el peor de los casos, tenía que haber dejado un solo Q4, porque ese es su funcionamiento. Sí, ese es su funcionamiento. Sí. Acá tenemos que
va a haber una distinción entre lo que representa JFlap en términos de dibujo y lo que nosotros vamos a hacer en términos de definición formal. Okay. Entonces este JFlap no está. Este JFlap no está manejando, no está representando como nosotros queremos que se represente, ¿sí? Una rama se detiene independientemente de las demás, ¿sí? Lo que habíamos visto que si no, yo tengo una delta bien definida, las otras ramas siguen funcionando, ¿sí? No es que todo se para, ¿sí? Y el reconocimiento se tiene cuando uno de los estados activos, por lo menos, es final. ¿Sí? Y se leyó toda la cadena. Esas son las características de nuestro NFA. A partir de acá, hay algunos FAs que pudieron haber sido un poquitito más difíciles de hacer. A ver. Esos que terminan con 5 ceros y esos son complejos de hacer, excepto cuando tenés ya un NFA, un FA no determinístico, ahí ya es más sencillo. ¿Por qué? Porque ese no determinismo te permite agrupar muchísimos casos en uno solo, ¿sí? Un estado te puede servir para varias cosas y una delta te puede servir para varias cosas, ¿sí? Y después de esto lo que nos vamos a ver nosotros es la definición formal. ¿Sí? Esto es lo que viene después, pero ya no vamos a ver hoy. ¿Sí? ¿Okay? Voy a ver si el JFlap 8 modifica esto. Debería, porque si no va a llenar de cuadraditos que son iguales y eso no suele ser, ¿verdad? Busqué también otras alternativas, no hay alternativas tan interesantes para hacer simulaciones de esto, ¿verdad? Lastimosamente. Este JFlap sigue siendo la más práctica, ¿ok? Bueno, nos vemos entonces mañana, señores. ¿Sí? La oración ya la voy a poner esta tarde y sigan con las demostraciones formales. Mañana vamos a ver el FA no determinístico y vamos a hacer una demostración que es posiblemente una de las más... la que siempre hay alguna cuestión de que falla en la cuestión de demostración de los no determinismos, pues se trabaja con otra lógica, ¿sí? Así llegamos a la demostración. La definición del formalismo ya va a ser más complicada de la que nosotros estamos acostumbrados, ¿sí? Entonces es importante que cerremos bien la semana con el NFA. ¿Okay? Bueno. Hablamos entonces mañana, les aviso, ya tienen el link para entrar a la clase y cualquier duda, al WhatsApp, señores, ¿sí? Dale, profe. Bueno, Dale, profe. Dale, Muchas Dale, gracias. gracias. gracias.